Paisa pampa, eisa papeina, coina, na me ayuma, weru ma me pende programa mi, niente programa entero beti va pina, vaquera vaquina, ya ay, atoralo hermano pera, pena aquí pastor Emilio Vázquez estaba coronel abogado de departamento de Itapualve, peina, allí cuida soy, iba me quiere, ame evo me pede abrazo, rompe espalda por un baite suba, peisa, edición número 394, Juan capítulo 10 verso 22 segunda parte, maya y quieta lo mitango caja torape te imagina abuye que entero vete a ver me vaya pues acá pegina sistema radio WhatsApp pibe yanderen du lo mitagina paru piete pecha ve yanderen du baja yandere shabahina bebe video rupibe te shana anga muy ya kupiwa hina Facebook, YouTube, pe shailo mita ombo hasa mimia hina pe Telegram rupibe ha hoa hina pe grupo onya WhatsApp rupibe ha tema hina buye que pastor Sergio buye que ya pojar nyande ko tembia po mi nga pe sanjari nyande hina pe ko tembia po y pego tu lado pe ako audio mi ha pe sha ve pe ya pojar y pe te shana anga muy ka tu hama ya compartirlo mitan ya te imagina. Saludo cordial ne wana entero te de familia cuera veja pecha ve entero vega tapizamos sanambia wange koya hina kotembia po parupiete redes sociales rupibe ha te imagina pecha ya ha ese más 595985162 siempre hay en el número de teléfono pea ya coyan en línea activo hina pea línea personal bueno allá ese siempre yande trabajo tuya mi ya popa itena bebé oración ya con ayuno ya con vigilia pregunta y respuesta nan prena ya ese ya en el ministerio pues ahí ya posee un ave de colaboración mi pe apoyarse mío una vea con ministerio a la pina ahí te ya yo ahí te miran a ver cómo es el número venye contactar mi hija a veces con algunos ahí está ofrenda a mina con me ven sí a pesa por feo ya viví pesa se anda y cuaina madre vaina más ve para tocar algún hermano para tocar ahí a veces ya ese Dios oño anima ya jado ese na ya ese na y hace de allí ay no, y que hago ya de no haga ya más o menos oye pille dice que otra refutación hey pues a ver no entendé pea la tema entonces se ha refutado a leer refutación ha explicado BM de Mayiguilla Jata entonces usted ya pone anga privado cuera tena pende grupo y me jabe original la pe allá poco pe programa no yo cuputije se cuela porque Gálatas capítulo 5 ve y claro y te dije y que la añadena y me ve más ya le con la Espíritu Santo de que tú más allá cumplir la ley ya sé más la ley por huye ay a explicar chiquito pero allá chiquita vamos a explicar eso en de para privado ve o sea al menos en dujina me un grupo ve ahí me habe seina pe grupo pe ya pibe hago pregunta pe a esa hacer la pende refutación pe a pe ya aclarada o si no pues ya pillita explica pallita me Gálatas a mi estudiar que Gálatas ya hay cuapa muy ve Gálatas muy 5 versículo página 5. Pero bueno, pe grupo pe ya o sea, pe habla tema así no, pe gente lo está Gálatas 5 pe donde él es canal Gálatas había tueñe pues no él mo a ver pasar la tiempo no en grupo pero casi explícitamente yo la y ya él sea Gálatas capítulo 5 verso tanto a tanto y yande yande ne cote ya cumplir los mandamientos pis año imagen ande recurrí Colosenses 2 amba eloicoa bueno a pues se explica también porque a ver hay que darse a falta más respeto dos programas y no tapiza a orando ahí la fiesta de la dedicación me hago y cuando pama y otro lado investiga pama ese ni que es 10:22 bueno ya preparan de Biblias allí que a tu pe a ver van a disculpar lo que quieren seguir con el
Hay cuestiones de no pe cumplice, ni pe cumplir, y después me obligaban a beber. Pero lo escrito está, pues. La chica tuya y la hoy ñande esa capona y te hija ñande esa ñande pues. Grupo, pues. No importa si están en un grupo de 100, 200, ahí estoy, Pepe. Pero ya pila me pregunta, pues ya responde también. Y todo es cuestión de interpretar bien, ya estudiar desde el contexto. Ya la cultura, el término, ya estudiar y analizarlo, mita. Mañana de traducciones. Te compañía de traducción no es nada, muy upea, y si no, ya tenemos picotea carembaña de. Bueno, 10:22 de Juan. Por fin, hoy me agendue. Por fin, cuando celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación, era invierno. Todo coincide, todos los versículos coincide con esto. No hay por diferencia. Se celebraba entonces la fiesta de la dedicación en Jerusalén. Era invierno. ¿Sí? Todo. Hoy por ya variante ni baebe. Bueno, pregunta. ¿Qué es la fiesta de la dedicación? Pregunta 1, vea. 2. ¿Por qué esta fiesta no figura en Levítico 23? ¿Cuándo o en qué mes se celebra y por cuánto día? Bueno, Lamba, eres cuando figura y ya explicamos, vea, versículo, por lo menos ya pudimos por parte de Guri, Levítico 23, porque es una fiesta solamente y netamente de tradición judía, no es un mandamiento del Todopoderoso. ¿Sí? La fiesta de la dedicación o Hanukkah, oye, eso ahí dice dedicación. Algunos hoy como la fiesta de las luces, fiesta de las luces, fiesta judía de las luces, es decir, netamente de allí de los judíos allá. Ya esto tiene que ver para allí cuando para mis judíos cuerante o celebraban después el mandamiento ya pues va elo a entender la dedicación va elo ya pues va elo o cuál lleve la peaco fiesta existi. Sí, obviamente era anterior al Mesías mucho. Shamina se mandó a poner, pero ya recordó la data más o menos 164 a 165 años antes del Mesías. Hago acontecimiento en Yipunuye celebra. No era que ahí nomás ya se incorporó en tiempo el Mesías, no, ni siquiera el Mesías inventó esa vida. Él nunca, para la Sheipotar verás en cuenta, no digo que el Mesías hoy ya pone malas cosas, digo que el Mesías hizo, o el Mesías estaba, o el Mesías creó, no, él se adecua ya a todos los mandamientos que ya existían y enseñaba como doctrina el Padre entregaba como doctrina, ya, como tradición o respetar lo que la cultura hebrea tenía por tradición. No va a ir a no ser de que por tradición oñemo ingeseno como doctrina dado por el Padre. Usted si ya oye tu viroma. Ya hemos hecho ella de escuela de tradición con Paraguay. Tereremba, andere la tererendo huya a las 10 de la mañana upea o infringir la ley o peca contra el Todopoderoso. A PB no, PB alto, va el oicua. Muy bien, podemos se fue con escrito Naipori, pero ahí cuera y yo con mi sabio cuera, no. Bueno, la misma cosa sucedía en tiempo del Mesías. Había leyes tradicionales. Claro, digo, es importante que leer Marcos capítulo 7. Entonces, Umiandi Catuya ya Ramón como doctrina. Ego ya, como judío, él hacía mucho de esas tradiciones porque lo que no violaban la Torah, lo que no violaban la ley de Moisés, los 5 primeros libros de la Torah. O violáramos un pedazo de Moisés, éramos como
doctrina es imagen no anda peche anda que tú ya muy día tú ve va ese pepe invalidar la palabra de Elohim la mandamiento de Elohim hape muy por obra mandamiento hombre pero oye como la pepe ella no permitió y más misma pepe ya oye tu broma. En este caso él estaba en esa fiesta de Hanukkah, la fiesta de la dedicación. No va a ir a Euga, pero no está estipulado como ley, o sea, negatuillamos ahí como doctrina, como mandamiento obligatorio. Bueno, hay que para aquel que estaba preguntando eso. Si fue el Mesías o justo se incorporó en tiempo del Mesías, no. Jaime de 164, 165 años de ande y pajuiti ponguare para fiesta. No estaba entre la ley de Moisés. Ahora, pero ya entendí algo para lo igual que allá. O peango llero mandu hay nape judío fuera oñe invadi ponguare mi hoy que mi sirio oye un imba mi sirio fuera helenizado oye ina mi ya mi tetambu fuera conquistar con mi tiempo vaya huerula y cultura habla de religión y poder en ese tiempo allá antes de los romanos antes que Roma o que yo fuera estaban los griegos, estaban los sirios, estaban los babilónicos, había naciones que estaban invadiendo y eran potencias. En este caso estaban los sirios helenizados ocupando ya Israel. Los torturados ya eran, espera pues la comando, tipo de Roma y que hago perie. Esto con sirio helenizado, fuera con pagano, fuera ejército pagano del rey Bachico General con rey Antíoco IV Biora sí Antíoco Epifane la reina Punguar invadí en el año 164 de competir revuelta o 165 por ahí está la cosa no hay disparidades de hoy alguno inclusive data del 163 y alguno. Entonces hay 3 fechas, pero ya hemos hecho 164, 165 antes del Mesías, ya. Peaco acontecimiento con judío fuera o un cabezaina vete un tal Judas Macabeo. Pea hoy napetín libro aleijina guri era hoy primera a segunda de Macabeo Biblia latinoamericana apitebe petopatagua Biblia latinoamericana verecona mope cauga vemos la historia apócrifo oye eso el libro apócrifo o sea un pepe hoy pepe historia a partir del capítulo 4 verso 36 al 61 pues en la historia pues escuela o vencer con ejército extranjero ¿ves? Allá o ganar y la guerra homosexual escuela la homosexual escuela la Israel escuela o purificar la templo o purificar los templos y igual porque que mi pagano según bebé o ya apoya por ganas y güey o yuca animales impuros animales impuros yuca la altar entonces acá cambia para purificar paite paite renovar estamba bebé ahora está y ya puede tener culto ya muy bebé ya y celebración o dedicar llegar a templos al altar al Todopoderoso a repetir recordatorio o formar parte de la tradición judía cada año a la fecha establecida. Fue idea de Judas Macabeo celebrar cada año esta fiesta en acuerdo con los demás miembros de la asamblea. Primera de Macabeo 459. Voy a la historia 459.
Bueno, entonces upea oye celebra, upea la es lo que se estaba celebrando, ¿sí? Y duraba 8 días duraba la fiesta. El 25 del noveno mes hebreo, Kislev, sí, 8 días. Oye, celebraron por 8 días. Entonces, 25 del noveno mes hebreo, Kislev. A veces puedo coincidir, depende del tiempo, porque el año nuevo, el calendario hebraico, ya estamos ahí, o sea, o coincidía a veces el calendario romano, fue así. El 25 ahí a la Navidad, porque primero lo estábamos a la Navidad, un julio que era Navidad, ahí. A veces la judío recota Navidad, sea cuando lo vi el Mesías. Yo no. Aparte que el nacimiento del Mesías nunca fue el 25 de diciembre, 24 ni 25 de diciembre. Ya aclara Pama, guri. Ya recote y estudio. Ahí que tú ves libreo, anga ya se callan, WhatsApp, me la vende grupo. Bueno. Además de el 25 del noveno mes hebreo. Anga, por ejemplo, ni en el noveno mes, sino. Yande y Meco anga noviembre veo. Pero estamos en el noveno mes del calendario bíblico. Pues ya entender a la fecha, o sea, días. Va a eso ni contar las días, calendario bíblico. Las meses, va a ella pone por un mes, va a tiempo pone por un año nuevo, mientras todo mucho ya por ponerla conteo, si no pecaño mato ahí, pues más o menos, o como que hoy la pregunta, sí, pero hacia mí, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, no, ese, no, pedango calendario romano. No coincidimos ahí, calendario romano 11 allá, diciembre, a 9, 10, a 2 meses de adelanto irá, por lo menos. No, pero ese es según el calendario romano, 25 de diciembre, allá, diciembre. La calendario romano veo pero ese es una cosa, upeango Navidad, esa es la Navidad de los que creen que el Mesías nació en ese mes. Ya se sabe que no es así. Hay documentos que dicen que ya en esa época los romanos celebraban el nacimiento del dios Sol, fiesta de Tamuz, cueros y no pea. Ande más aquí el nacimiento del Mesías, usted vega toda mucha lo mitad o oye, antes con de oña como da por una vez dentro de la fiesta pagana. Lástima. Pero acá dice noveno mes es calendario bíblico, no va a coincidir. No, por ejemplo, ñande y mes sí, y mes noviembre. Pero si es 25 del noveno mes, oye, que yepeta gina la diciembre, vean debo, oye, que yepeta la diciembre, pero va a ser ese diciembre es calendario romano, y tú y te la bebilla buena, pero en el calendario hebreo es noveno mes recién, 9 meses era muy no ñe por una abuela año, a calendario romano, perdón, se me calendario hebraico, para en el calendario que se nombra Ape oye Eina, ahí ve el calendario romano, y que también 11 ve de calendario bíblico, el calendario hebreo en el mes noveno, 9, 10, 11, o sea 2 meses la diferencia por ahora. Upebe la encuadra, justamente la encuadra la imposible. De llegar el calendario, 2 meses de adelanto, ese peón cuadratan de la festividad de mía de la Biblia. Plan de llegar hasta un calendario romano.
Y ese no es del Todopoderoso, las festividades que se celebran dentro del calendario romano. Para que la operario ingola mi o fundada con la institución católica cristiana apostólica Constantino mía o cambia para la fecha pues a y leyes edictos a documentos conciliarios o no que hoy la cuestiones de hebraísmo y que la cuestiones de Israel bueno y que la y vida becuera ayer declarado hoy católico apostólico romano la israelita añade ya vuelve a seguir la añade de raíz ya volvemos ya tú con el estudio de la exégesis israelita, exégesis hebrea a peor con la choque porque ya corregían Japón peguago lo vale y andas ahí la ve o inventaba que lo mitad feria la raíz no es Roma, la raíz es Israel, discúlpeme añade ya Z Roma vi allí que Israel ve peor y con la choque upare vi la nave estamba en apentendéis y nave pedicutice perseguicera no pero eso a la escritura no le se disculpa la expresión querido oyente eso de que el calendario de los judíos una cosa yo no estoy diciendo calendario de los judíos calendario bíblico esto de que el calendario a lo mejor upea la receta no le interesa al mundo porque el mundo se guía por el calendario común que es el calendario romano. Ahora, a la Biblia no le interesa si a ustedes le importa o no le importa ese tema. O sea, de eso es más bien interesar el calendario de la Biblia. Si todo el mundo oye, bueno, a ver dónde ir de escritura pe condende to página lo mismo te como vale ser la fiesta cuera lande ella ponamos la fiesta pagana lo mismo te cose vayatico roberos ahorita a lo bendecita la celebraron la fiesta pagana romana en su calendario romano no con la fecha hoy la Biblia ve upea es el calendario bíblico upea pico pe calendario romano pe guayco o vale beta la ñande yara la romano he y pico vale beta la ñande yara y pueblo ya se disculpa la expresión no que bárbaro gendrio web bueno yo por eso se paré a explicar uno de los audios no se mandó hay más te beba pero ese es para las cosas espirituales, para las celebraciones festivas bíblicas, tiene importancia y es de interés entender el calendario bíblico o el calendario de la Torah o del Pentateuco y que tu hanweisha ya japonaje se la añan de yara pregunta hacha shenda a veces entonces con la añan de sueldo tengo otras cosas ese sueldo de ustedes su vida cotidiana ahí ya está el calendario romano para las festividades bíblicas. Vean, tengo la IBM. Donde IBM no, ni que me cobrar pena aguinaldo, ni que me cobrar tal fecha, ni que porque prohibir. Yo no hice eso. A veces, pero simple mala interpretación, pero ya lo no hay caso, Michael, y que estás en escuela, Michael, en duda, entonces con Yandeña ya cobra. Yo no dije eso. Para las festividades espirituales, todo lo que tenga que ver con el espíritu, todo lo que tenga que ver con lo que sea del Todopoderoso, o realmente de mopunata, de mombareteta, de yeroviapeja, upeango ya pone peña de yara y agüecha vamos a agüecha le mandamiento. Pero no me interesan acá donde me están diciendo que en el Nuevo Testamento ya eso no tenemos que bueno. El Nuevo Testamento, pues la Biblia, ve. Mopico es de la de celebrar para a la fiesta romana. A lo mismo te contaré ya, po. De Inde puede celebrar para una fiesta romana. Ya la tema. Se explicaba nuevo en el nuevo pacto o el pacto renovado. De Iseiken de ella rata cualquier calendario, cualquier festividad de cualquier pagano ande ella rata es celebrado pea andeña de ella ande glorificar su vecina, por favor.
Estaba en el nuevo pacto Jeremías 31, 31, 33 inde sende yarata sende ruta andeja esta se estaba andeja esta ese pueblo sende en guarán de ruta andeja esta se guarán ese pueblo apea con pacto se haya pota amoitan de corazón de putu un vez ley en un pebe digo panda ya leemos hay digo ya borrata digo ya pe inventa yuma otro nuevo mandamiento otro nuevo pacto hay primo otro. Hebreo 8:10 es la confirmación de Jeremías 31, 31, 33. Es la misma cosa llegando con ellos. Aparte de ellos, ese a ver que el nuevo pacto ve. Ñande la. No. Sí, no, pacto vende. El nuevo pacto mal interpretado y mal entendido. Upepe ya paite. Ella por noche de bruja, ya podía los enamorados. En hambre, 25 de diciembre, Navidad. Ya por palan de arbolito, fuera, mío, pepe, en hambre. Ella un nico lo idólatra, pepe, a veces celebrar en día y fiesta fuera. Mira, sí, ese entra en el nuevo pacto falso del cristianismo. Discúlpeme la expresión. Pero en el nuevo pacto del Padre, único nuevo pacto hoy escrito y establecido, Jeremías 31, 31, 33. Y su confirmación, Hebreo 8:10, hermano, usted ve coge y la ley en el corazón, vean de putu, velande y me amañete la Yahweh, landerú, andeja, éramos la y pueblo. Este tema a explicar, justamente ayer yo ya estoy explicando eso. Qué barros. No, increíble esa lañan de cerebro allá, a veces la opajoña en pantana, o pitabe tu yupabe o coleaza. Me baitemos yo la oncejan, me yo la piola ando yetira y me yo bebe la huira montón pe ario patinaba, no pa ari no puno ye. Me yo itau gare otro an, puno oncejan la pantano y la ope caruguavia, no puta se vino un puta tapa upe engaño ve. Nesse sei cacho el lado donde oye cada lado de puta agua. Oye, casa mío qué cosa. Mas yo no pacto de ya rata violar la y UPBja e inventar otro. La cláusula del nuevo pacto era 31, 31, 33. Ya no mañana va a ir UPB ley. ¿De qué ley está hablando? La ley de los chinos. No, la ley de Yahweh. El Todopoderoso, ne corazón, ne putu, primera de Juan 3:4 del apóstol Juan de pecado es infringir la ley de Elohim, de Dios. De pecado, estás violando la ley del Todopoderoso. Va, ella llevó también mi versículo, por favor, socorro. Y claro que acá preguntan si uno eso no interesa, ya tan cosas, bueno, pero el hecho es que él nació y eso es lo que importa, la fecha de celebración, yo creo que el padre no va a llevar en cuenta. Hay como ir el calendario, Wilson. Hay como ir pea comer, tal fecha pea pota, tanto día pe celebrata. Hay coge y Wilson pea la peña de allí, esa vaina más lo mitad la benediligencia. Lo mitad ya la valea, Sam lo mitad la todopoderoso y navio. Di varos. Gente hago tengo vendiendo eso. Y tú la ves la. Va, eso no importamos ahí está la. Claro, si vas a celebrar, si vas a recordar la fiesta del Padre, que el ordenó para agradarle, ella póngala hija esa. La de ella pues de cuajaisa allí de oñantoja jaisa, o sea, lo mitad ya pues ella po vaipano, será vio pero lo mismo te agradata yo ella po vaipano. O para más o muy la día, la fecha, bo día para ella pota, va fecha para ella puana. Va para ella puana. Va para de uya, no, o sea, ahí no pacto de ser lo mismo de ella pose jaisa ya pota lo mismo te gusta ta chupe. De eres agüere upesa o porque la religión y upesa upea la valeta, no se disculpa. Se disculpasa ya jamás con en maite la pesa ñande de coña ñemo bata apego ande gatu ñande o la bendición ñande de saber a pan allí cuemo pa allí que estaba ya transgredido o la ley
ya desobedece teima, y ahí forma le teima la desobediencia, pesca hoy desobedece, porque pesca para hoy la fecha mía otro lado y teo. Bueno, yo no hablé tampoco de eso, que yo estaba en contra, pero no hay algo bíblico ahí. No es bíblico esa fiesta. Está el nacimiento del Mesías, pero no te dice que celebre el 25 de diciembre. Está así, que vino a visitarle unos sabios, pero no dice ahí que esto era santo y que se tiene su fecha en Boaranaumia. Ni nos interesa si los niños son beneficiados y son bendecidos porque ese día están felices. Creo que al Todopoderoso le va a agradar. Bueno, pero es una fiesta pagana. Ese Tres Reyes, ¿vio? De esa. Ñandeco ya justificase por las obras buenas. Ya, pues lo mismo te pega a ti fiesta idólatra. Pero ya vengo no gusta vengo hebreco. No, pero hasta con la mitad. No, pero la gente hasta pegan gusta al padre. El fin justifica los medios, guau. O pea la esa cuarta al padre anda ahí, guau, y la he cumplido, no he cumplido, abuela y mandamiento, viejo. Sí, ya, güey. Por toda nuestra hora vamos a ser juzgados, o sea, a pesar de una apocalipsis entre el juicio del trono blanco, güey. Libro de la obra de ese compañero. Así es que más vale que ya en forma las cosas. Ñandeco ya se cante el impacto positivo, ya no pega agradar al padre. A mí no ya pongo cosas y por nada. Pero cuando para ellos no existe el Mesías, para ellos no existe el Todopoderoso. Entonces cuida salvo paite ahí. O reina paite ahí. Sin el Mesías. Porque ya por la hipona, ya abro lento de copé la José y nada según entiende. Cualquier santo llamo areteta, cualquier fecha, pero cuando nos interesamos ahí al Todopoderoso lo interesa hasta subir la ñan de manduaje. Pero fuera del tiempo. La desobediencia. La desobediencia es de ella, pues y ande por desobediencia. Como de la fecha, ella pues anden de ella, pues otra fecha. Penal la fecha, como ella pues por la religión, pero ne penal la fecha, como ella pues ya. Entonces, ahí pecado, lo mismo te tolera pata. Y acuerdo vale, vea, usted entender respetar, lo mismo tenían de ya, ne bendecita, ne pecai. Ande y la Biblia, al revés. Vosotros invalidáis los mandamientos de Dios y han puesto por obra mandamiento de hombre. De balde me honran de labio para afuera, su corazón está lejos de mí. Y pendereje, el Todopoderoso, yo y Yahshua, güey. Pero y no, güey, no lo pesa. Ya esa va para la vene. Ya ve cuál, y cuál pointimo. Bueno. Sí, tengo, para ver ese grupo Jares a enviar también la verdadera fecha o aproximación de la fecha. Año es andar escribe, pero así por lo menos explicar el tiempo del nacimiento del Mesías. Voy a hacer con la audio. Vaya ya enviar también. Pero no se mandó ahí la año para un pero donde pueda. Pero por lo menos lo importante es saber el tiempo en que nació el Mesías. Y él nació dentro de una festividad bíblica. Entre una de las 7 fiestas. Hoy, bebé, una de las 7 fiestas es una que es la fiesta de la cabaña en Moiteo, por hoy se celebra. Fiesta del tabernáculo. En esa época él nació. Era el 7º mes del calendario bíblico. O ya por 2 meses atrás. Juan Eñevi, 9º mes del calendario bíblico. A ver, celebrar ahí. O sea, algunos acá están discutiendo que quieren celebrar el nacimiento del Mesías, lo mismo entonces celebrar ahí. Lo importante es acordarse y bueno. Allá ustedes. Se comió por Antuga Cueva, a lo mejor porque se preguntan nomás. Bueno, hoy más o menos. A ver, ya no es ella, porque ya no enviando pamo ahí. A jugar tu cuello. No entendés el mío, yo no entendés nada. Dice ya me ella, porque ya no envía poco estudiar a la guajera vagina. Adorado, hermano, fuera allí, yo te pataco, era muy Evo. Mamá, oye, de pedir a Peneguino, Pastor Emilio Valle. Shalom, hasta mañana. Bendiciones con Gal Hadora.